Radio Pasión As presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola, Shalom. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad, también de otros temas de interés. Bienvenidos a esto que es Radio Pasión, la estación de la música bonita. Estoy transmitiendo desde el bellísimo, de verdad bellísimo, vengan para acá a conocerlo quienes no lo conozcan, pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países, ¿no? 60 países. Y amigos, vamos a platicar hoy de un tema fuerte, del dolor. Vamos, nadie quiere experimentar el dolor, nadie quiere sentirlo, pero pues es inevitable. Eh, Nadie puede pasar por esta vida, por esta dimensión que llamamos planeta Tierra, sin haber experimentado por alguna vez, aunque sea el dolor, o más bien, comúnmente, pues lo experimentamos en varias ocasiones a lo largo de nuestra vida. Ay, el dolor. ¿Por qué es inevitable? ¿Será que el dolor tiene una función en nuestras vidas? ¿Una razón de ser? ¿Y qué diferencia habrá entre el dolor y el sufrimiento? ¿Qué hacer con el dolor? Estamos hablando de un tema fuerte, del dolor, y sin embargo yo estoy contenta porque hoy está con nosotros un amigo de este programa y también lo considero ya un amigo personal, que es el maestro Joseph Beira, que nos acompaña desde España. Joseph, hola, bienvenido, gracias por estar una vez más en Evolución 2025. Shalom para todos, paz y bendiciones. Bueno, por supuesto que me puedes considerar tu amigo. Hemos compartido muchas entrevistas y que yo Sí, podría decir muchas, en realidad, que han sido exploraciones juntos y eso, bueno, es un alimento para el alma y son momentos que yo atesoro y que, por supuesto, como son momentos que uno los tiene tan bien conceptuados en su corazón, te agrada repetirlos, por supuesto, ¿no? por supuesto. Y han sido pocos nuestros momentos de convivencia, Joseph, pero han sido muy cálidos, Ujú. Eso es lo ¿cierto? importante. La calidad siempre va por delante de la cantidad. Claro, por supuesto. Te voy a presentar como es debido. Joseph Beira, nacido en Montevideo, Uruguay, hoy tiene su residencia en España. Él es artista gráfico y digital, y también ha incursionado en la música y en la poesía. Es un ser humano muy sensible. Es además maestro de artes marciales chinas, es maestro cabalista, autor de varios libros en la materia de la Kabbalah, entre ellos El Camino y El Espejo. Yosef estuvo el año pasado, en enero, con nosotros, dándonos ese primer programa que tuvimos con él de El Camino de la Iluminación, y luego estuvo en enero de este año en un programa que se llamó
liberar karma o limpiar karma. Creo que limpiar karma. Ambos programas lo pueden ustedes encontrar en el canal de Radio Pasión. Acuérdense que en el canal de YouTube de Radio Pasión, acuérdense que nuestra pasión es con doble S, Radio Pasión US. Nada más pongan limpiar karma, evolución, o pongan el camino de la iluminación, evolución, y ahí les sale. Y en enero que estuvo con nosotros, quedamos que iba a regresar cuando ya Editorial Obelisco publicara su libro La luz del dolor, y chan, 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 ya está su libro a la venta en todos los países de habla hispana, y vamos a platicar de el dolor. El dolor se puede, ¿qué se puede hacer con el dolor, Joseph? Eh, ¿Por qué es tan malo el dolor? Digo, nadie lo quiere sentir, pero es tan malo, tiene una razón de ser. ¿Qué diferencia hay entre el dolor y sufrimiento? ¿Qué dice la Kabbalah del dolor? Joseph Bueno, Pera, maestro. primero, con tu permiso, voy a mostrar el libro para nuestros oyentes, para los que lo vayan a ver después Quienes ven el en video, ajá. el vídeo. Pero bien, Padrísimo. gracias. Bien, Felicidades, felicidades por muchas este gracias, amiga. Es un placer compartir logro. esta alegría contigo. Bueno, fuiste de las primeras personas a que en cuanto la editorial me dijo, ¡pam! Ahí te envié el mensaje. Y bueno, ciertamente, si desde la Kabbalah y en general, casi desde cualquier corriente espiritual seria, ¿m? Pero específicamente desde la Kabbalah, eh, nosotros, si no encontrásemos el sentido al dolor, realmente no encontraríamos el sentido de la vida. Nosotros no podemos encontrar una justificación para las diversas vicisitudes con las que nos encontramos, ¿m? Si nosotros no entendemos la naturaleza del dolor, ¿no? Ciertamente, bueno, en el libro yo exploro, como te decía antes de comenzar la entrevista, en el libro exploro todas las situaciones, todos los grados, todas las categorías de dolor, ¿no? No es un trabajo académico, sino es un trabajo espiritual, y absolutamente práctico, ¿vale? Trato de ser lo más riguroso posible, sin tampoco apartarse de la ciencia, de lo que ya sabemos, es decir, no se plantean locuras aquí, sino Ujú. que simplemente se complementa la visión que se puede tener a nivel clínico, a nivel médico, a nivel psicológico, se complementa con la otra parte de la información que se obtiene cuando uno accede a los niveles de lo espiritual, ¿vale? Entonces, nosotros somos seres que no solamente estamos formados por una mera naturaleza orgánica, sino que somos seres eminentemente trascendentes. Nosotros cargamos en nuestro interior un deseo de trascendencia. Entonces, Que perdón, me decías tú, antes de empezar la entrevista, eh, que precisamente por eso escribes, por tu deseo de trascendencia, ¿no? claro, a ver, todos necesitamos trascender. Según la Kabbalah, cuando la creación ocurre, ¿no? Primero la creación estaba en un estado de absoluto equilibrio y por lo tanto de no manifestación. Eso es lo que en Kabbalah llamamos el Ein Sof, el infinito. Entonces, cuando por alguna razón se decide que ocurra la creación, entran cuatro elementos en juego, que son, se crea el espacio. Al crear el espacio se crea el movimiento, porque la necesidad de trasladarse desde un punto al otro en ese espacio. Al mismo tiempo nace el tiempo, porque se mide cuánto se tarda de llegar de un punto al otro dentro de ese espacio. Entonces nosotros estamos sujetos a esos tres elementos fundamentales, ¿no? Porque todos ocupamos un espacio, vivimos un determinado tiempo, ¿m? Este, y,
Y Y nos que, movemos, nos claro, claro, trasladamos. sí, y nosotros tenemos un movimiento, Ajá. ¿vale? Dentro de ese espacio. Tenemos tiempo, espacio y movimiento. Todos esos factores cualquiera los puede entender. Pero además de ello, nosotros tenemos un elemento fundamental que es el elemento de la trascendencia. ¿Por qué el ser humano es trascendente? Porque él ha salido de esa eternidad y hay un impulso, que lo carga en su diseño interior, que lo impele, lo impulsa, lo empuja, ¿eh? Siempre a trascender, ¿no? Trascender primero que nada a volver a su lugar de origen. La espiritualidad no es ni más ni menos que intentar conectar con esa naturaleza previa a cuando fuiste creado, ¿no? Es como volver a casa. Tu Ujú. esencia tiene como una nostalgia. En Sí, Galicia decimos morriña, como esa nostalgia de un sitio como que tú no sabes bien qué es, pero hay algo como que te pica en el corazón, sí, ¿no? sí, lo he sentido. Sí, sí, muchas personas, y es una característica de la persona que tiene una inquietud espiritual, es esa sensación que es bastante inexplicable. De ahí a que en la Torá, en Que la Biblia, extrañas un lugar que no sabes sí, claro, es la cosa más absurda que uno puede imaginar, qué pero uno lo lugar es, siente. pero lo extrañas. Y fíjate No tú qué decir, no interesante. soy de aquí, es que yo no soy de aquí. Sí, sí. Sí, mi amigo Mario Saban decía, cuando le preguntaba si querían los extraterrestres, él dijo una vez, sí, claro, todos somos extraterrestres, porque en realidad nosotros no surgimos de este planeta, nosotros venimos de otro plano, nuestra manifestación es terrestre, terrenal, pero en realidad nuestra naturaleza está ubicada en otro sitio. En otro Fíjate plano. Ujú, qué interesante es que en la Torá uno de los nombres que se le da a Dios es Macom, lugar. ¿Vale? ujú, Entonces, en realidad, Dios sería ese lugar del cual nosotros salimos y que tenemos ese impulso a regresar. Pero después tenemos otra característica de la trascendencia, que es salirnos de nosotros mismos. ¿Vale? Fíjate que las personas más felices que tú puedes conocer en este plano son personas que han dedicado su vida a mejorar la vida de otros, de una forma u otra. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona ha pasado toda su vida haciendo cosas para sí mismo? Va a llegar un momento, cuando ya se acerque el momento de la despedida final, que todo eso que ha hecho por sí mismo va a morir con él. ujú. Y eso es una sensación de frustración muy grande, Oh, sí. ¿entiendes? Porque o sea, es decir, has hecho algo, ¿para qué? Para nada, ¿sabes? Ajá, Para que se disuelva en las arenas del tiempo. ajá. Entonces a nosotros nos va muy mal esa idea de desaparecer sin dejar rastro. Entonces, ¿qué es cuando tú haces una tarta para tu familia, estás trascendiendo. Cuando uno escribe un libro, cuando uno hace una canción, desde el momento que algo sale de nosotros mismos, eso le pertenece al mundo. Y eso nos causa un enorme placer, siempre. Nadie se siente mal otorgando. A no ser que exagere, ¿no? No estamos hablando de causar ningún desequilibrio, ¿vale? Claro. Pasarse Hablamos de la... mucho del equilibrio en la entrevista pasada. Claro, claro, por Ujú, supuesto. Entonces, bueno, en ese factor de trascendencia, y nosotros como seres trascendentes, podemos ver al dolor como un martirio y una constante pena de estar encarnado en un cuerpo físico, o podemos verlo como los escalones normales, naturales, en un proceso, es decir, nosotros tenemos que entender al dolor como parte del proceso. En realidad, y muchas veces, y como el universo es ecónomo, muchas veces aprendemos mucho más rápido, ¿eh? por el dolor que por la explicación. ujú. Por ejemplo, cuando tú eras pequeño y te explicaban lo que era el fuego, si te podían explicar hasta que no metías el dedo no te convencías, ¿verdad? Entonces Hasta te que ibas con, te quemas. "No, me quemó el Ajá, dedo". ¿Ves? Ahora has aprendido. ajá. Hay una vieja parábola zen que habla de eso, ¿no? Entonces viene un monje y le dice, maestro, el monje Liu, sacando agua del pozo, se ha roto un brazo, ¿dolerá mucho? El maestro fue y le rompió el brazo, y dice, ahora lo sabes.
Entonces, Ok, obviamente, que eso es una historia, ¿no? Yo dudo mucho que eso haya sido real, pero de todas formas, claro, quieres saber algo, tienes que experimentarlo. Entonces, claro. nosotros tenemos diversos tipos de dolores, y no todos cumplen la misma función, pero sí todos tienen un objetivo, ¿vale? O producen un efecto. ¿M? Ujú, Nosotros tenemos el dolor físico, que lo hablo extensamente en el libro sobre él, porque se suele subestimar, ¿no? Cuando hablamos de lo espiritual, la gente suele subestimar el asunto del dolor físico. ay, Pero el dolor no, puede físico es ser dolor fundamental. físico, ¿eh? El dolor físico es fundamental. Había un filósofo que decía, las más grandes elucubraciones desaparecen cuando te aprietas el dedo con la puerta. Sí, no, Cuando no, tienes un dolor físico, el dolor físico tiene la facultad de abstraernos de absolutamente todo, porque claro. es la manifestación más densa. Entonces hay que entender el dolor físico y sobre Y todo hay deben tener, enfermedades terribles, o sea, por supuesto, hay por supuesto. gente que la pasa muy mal. Claro. Entonces, justamente, mis amigos más cercanos son personas que han padecido o padecen enfermedades crónicas que les Ujú, provocan dolor. ujú, Eh, y he aprendido muchísimo de ellos. Después me tocó a mí tener una afección crónica. Estuve durante muchos años en la que lloraba de dolor. Una afección a la columna, que gracias a Dios la he podido resolver. Y bueno, una cosa es el dolor puntual, pero el dolor diario, constante, permanente, eso es una prueba psicológica tremenda. Eso requiere de unos niveles de abstracción muy poderosos. Entonces, ahí tenemos al dolor como un elemento que hace surgir de ti, eh, digamos, la materia más refinada, porque necesitas ubicarte en el sitio correcto, ¿vale? Así también podemos poner también, así como de pronto una enfermedad o eso. Yo he visto gente que soporta unos dolores. Yo de por sí tengo el umbral de dolor muy alto, ¿vale? Para que yo diga que algo me duela, la cosa tiene que estar difícil, ¿vale? Da susto a la gente cuando me dice, uy, este está grave, ¿vale? Pero bueno, pero una cosa es soportar un dolor momentáneo y otra cosa es tolerarlo constante y sin tener visos de que eso vaya a suceder. Como decía Víctor Frankl, una de las cosas que nos hace soportar el dolor es primero saber que tiene un objetivo y segundo saber que algún día va a terminar, ujú. ¿vale? Porque tú tienes un dolor de muelas, bueno, tú sabes que hasta que vayas al dentista el dolor se va a acabar. Pero otra cosa es que tú tuvieses ese dolor de muela y no supieras cuándo te lo puedes resolver. Claro. Entonces, y suceden cosas muy interesantes con el dolor y con el cerebro también. El dolor físico también hace crecer partes de nuestro cerebro. Con esto no estoy haciendo una apología del masoquismo, ni mucho menos, ¿eh? Cuidado, Claro. no. Pero el enfrentarnos al dolor, por ejemplo, cuando se hicieron estudios en personas que hacían yoga, ¿no? Cuando hacían las elongaciones, ¿vale? Las elongaciones muy, muy profundas y al rato son dolorosas. Bueno, el control, o sea, todo lo que hagamos nosotros para tolerar cierto nivel de dolor o incomodidad modifica nuestro cerebro y lo fortalece. Ahora mismo no recuerdo, no quiero decir un disparate, pero yo creo que estaba asociado con las conexiones con la amígdala cerebral, ¿vale? O sea, con los impulsos de lucha o huida. Nos cambia el cerebro. Por ejemplo, si tú vas y te das cuando tú vas y te das una ducha fría, ¿no? En invierno. Yo lo hago, no una ducha muy larga, pero yo casi siempre empiezo mi ducha con agua fría, ¿vale? Después de un tiempo, el cerebro se acostumbra totalmente a ese evento, al punto tal que yo cuando estoy enfermo, me pasó esta semana, que estuve con un catarro que no veas, y me metía al agua caliente directamente, porque uno está así y uno quiere mimos en el cuerpo. Al sentir el agua caliente, el agua me quemaba, pensé que me iba a sacar la piel, y era el agua con la que me ducho siempre, pero le faltaba el impulso, el cerebro se había acostumbrado a recibir primero el agua fría, Ujú. ¿vale?
Y ahí ves. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre con los procesos Oye, de sé duelo? como estas personas que se meten en agua helada, helada, ¿no? Como hay una terapia, no me acuerdo cómo se llama, pero que consiste en eso, en meterte en agua helada, helada, helada. Y bueno, yo no recomendaría cosas extremas porque también se ha hecho un poco, yo sé de lo que hablas y hay gente que lo ha transformado casi como una religión y como una panacea para sacarte todos los problemas del mundo y yo no creo en ese tipo de cosas, no creo en las respuestas absolutas ni mágicas, Sí, 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 ¿no? sí. Como yo le digo a la gente, digo, si vas a mi libro no esperes magia, si quieres Sí. magia compra Harry Potter, ¿sabes? Y ahí vas a encontrar toda la magia que quieras, pero estamos hablando de cosas razonables, ¿no? Ok, sí. Entonces, la gestión que podemos hacer nosotros con el dolor, el esfuerzo, el explorar nuestros límites, todo lo que hacemos para nosotros aumentar el límite anterior, siempre es beneficioso. Salvo que, claro, salvo que se llegue a un extremo, ¿no? Al extremo de la resistencia. Pero en medidas controladas, todo ese tipo de actividades siempre otorgan un beneficio, nos hacen crecer. Entonces podemos decir que el dolor nos hace crecer, ¿vale? Si nosotros sabemos cómo gestionarlo, Ujú. ¿vale? El problema que nosotros le tenemos, bueno, después está el dolor emocional, ¿no? El dolor que nos provocan las relaciones, los conflictos con la familia, con la pareja, con el trabajo, con mis sueños, con etcétera, ¿vale? Después tenemos el dolor mental, que, tiene que ver más, está a medio camino entre lo psicológico y lo espiritual, y después está el dolor espiritual, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, siente que su vida no tiene sentido, está desconectada, siente que hay una desconexión, siente que hay un vacío dentro de sí, ¿no? Un vacío existencial. Y cada Ujú. dolor está ahí, ¿vale? Para susurrarte algo. Yo no sé si te conté esta historia, se la conté el otro día a un amigo que me hizo también una entrevista, que cuando yo iba subiendo las escaleras de mi edificio hace muchos años, bueno, muchos años, 5, 6, 7 años, este, y sufría el problema que te decía De en mi columna. columna. Bueno, yo iba, por ejemplo, a hacer la compra al súper de muy pocas cositas, porque levantar peso casi no lo podía. Y caminar 2 o 3 calles, alejarme de casa 2 o 3 calles, a veces acababa llorando de dolor, quedaba no paralizado, pero sí, de la cintura para abajo, era un dolor insoportable, ¿sabes? Como si cortaran mi cuerpo a la mitad. Vaya. Entonces iba subiendo ese día iba con una bolsa, llevaba pocas cosas, el peso era poco significativo. Y me atacó el dolor, me faltaba llegar a subir una planta más y me atacó un dolor terrible y me puse a llorar y a renegar de mi vida, ¿no? Yo, ¿por qué me pasa esto? Ya estoy cansado, no soporto más vivir así, esto no puede ser. Y en ese momento visualicé, no tengo otra mejor forma de decirlo, visualicé en el descanso de la tercera planta, justamente donde estaba la puerta de mi casa, una imagen como si tuviese una túnica, una imagen que era es raro, porque yo estaba abajo, pero era como si estuviese arriba viéndola, ¿vale? Mm, Abría las manos así, como si tuviese una túnica o algo, pero era como translúcida esa imagen. ujú. Como que algo me estaba esperando, ¿no? Y entonces en mi cabeza sonaron estas palabras, que creo que las puse en el libro. Eh, del otro lado de tu dolor está Dios esperando, ¿sabes? En ese momento fue como si me tomase un analgésico, pum, subí, pero subí ya con el concepto de que había entendido algo, ¿sabes? Ujú, Dentro de ese dolor, de ese sufrimiento, ese hastío que ya... Porque bueno, muchos amigos me escucharán y sabrán de qué les estoy hablando porque lamentablemente quizás estén sufriendo algún tipo de dolor crónico y uno ya llega un momento que dice, esto es así insoportable, esto no tiene ningún sentido. Y en ese momento tuve la misericordia divina, dijo, te vamos a explicar por qué estás pasando esto, ¿vale? ujú, Esto tiene un porqué. Y entonces... todo dolor nos va a llevar siempre a una comprensión. Como tú muy bien dijiste, nadie en su sano juicio quiere experimentar el dolor. Pero tampoco podemos tener una actitud
que está muy, muy de moda, ¿no? Y es que nos queremos inventar artificios para no sentir ninguna clase de dolor, Mm, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando uno intenta negar el dolor? Bueno, que crea mecanismos que a la larga son peores que vivir el dolor de forma natural y razonable, ujú, ¿vale? Porque hay cosas, yo cuando tenía 13 años escribí en un poema, fíjate, no, era un chico un poco oscuro también, te lo digo, era un adolescente complicado. Y ujú, entonces yo había escrito en mis esos poemas de loco que tenía. Solo hay dos cosas que sé en mi vida, una que voy a morir y otra que voy a sufrir. Esas dos ujú. cosas, no lo quiero decir en un plan para que todos nos pongamos a llorar aquí, ¿no? Sino que es un hecho. O sea, tú te vas a encontrar con el dolor, ¿vale? Con el dolor te vas a encontrar, te vas a dar de lleno con él, por lo que sea, porque diste un examen y no te salió como querías, porque la persona que amabas le fuiste a decir, oye, ¿quieres salir conmigo? Y te dijo que no, porque, no sé, porque saliste en bicicleta y te caíste y te raspaste una rodilla. Va a estar siempre, Claro, siempre. oye, y todos los dolores son válidos, ¿no? Porque a veces se nos han como que, ay, tú sufres por esto, no. Tremendo sufrir por aquello, por eso que tú sufres, no, 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 no es cualquier cosa, pero pues no, No, a lo que ver, te duele, te duele. hace muchos años aprendí que los sentimientos son innegociables, ¿vale? Ujú, O sea, yo te puedo explicar, tú me puedes decir, oye, yo sé, estoy sufriendo por esto. Entonces yo te puedo decir, mira, amiga, Claudia, querida, entiendo que estés sufriendo, pero te voy a dar unos motivos para que no sufras tanto o para que consideres la posibilidad de que no tienes que sufrir tanto. Pero yo no te puedo decir a ti que tú no estás sufriendo. ¿Quién soy yo para decir, para meterme dentro de ti y saber lo que pasa? Porque a ti lo que te duele, te duele. ujú, Que los mecanismos por los que tú llegaste a ese dolor, a esa pena, ¿eh? De pronto hayan sido una serie de malas decisiones que tú tomaste con tus pensamientos o con tus emociones, eso es otra cosa. Esos son, como decimos aquí, 5 pesetas aparte. Eso, de eso se hablará después, pero primero tú tienes que ser empático y entender que si la persona tiene sufrimiento es porque considera que estás sufriendo. Entonces tú primero que nada tienes que entender que, bueno, y eso lo tenemos que hacer con nosotros, porque hay gente, yo he conocido gente, como me lo has traído a la memoria, que dice, bueno, sí, bueno, todo el mundo me desprecia, pero en realidad mi familia, todo el mundo me trata mal, pero en realidad, bueno, claro, es que eso no es tan importante que yo sufra, pero si tu sufrimiento no es importante, entonces, ¿qué lo va a hacer? No, claro, no entiendo, ¿no? Es sí, decir, otra cosa, primero, ¿tú estás sufriendo? Sí. Bueno, entonces después analicemos lo demás. Y se tiene una tendencia a evaluar, ¿no? Y también, y eso tristemente sucede ahora esta red, en esta era de redes y de opiniones, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que ser feliz, parece que estamos obligados y como tú dices, no, si estás deprimido, no, no eres lo suficientemente elevado como para no estar deprimido, porque si no, estarías en la gloria diciendo, el always happy, ¿sabes? ¿No? Esa teoría extraña que en realidad no es ni más ni menos que una teoría de la superficialidad. Porque una persona que tiene un abanico de emociones aceptable, no lo puedes reducir y dejar un abanico así que solamente puede sonreír como un idiota todo el tiempo. claro, sí, claro, no, no sería sano instalar todo el estar instalado todo el tiempo en el dolor, en el sufrimiento, en el llanto, en la victimización, pero tampoco es normal alguien que te diga que todo el tiempo está feliz y contento y todo el tiempo es optimista. No, no, no es. No es No, creíble, no es real, ¿no? no es creíble, no es creíble. Porque hay personas, y pasa mucho ahora, como tú dices, que pareciera que hay un pánico a tocar ciertas emociones, Joseph. Sí, como si no ¿Por qué formaran te parte de da nuestra tanto regla. miedo No es estar necesario. triste? Bueno, vive tu tristeza y ya pasará, vive tu dolor, soluciona aquello que te provoca dolor. Pero hay personas que pareciera que no, que a fuerza tienen que estar bien porque siento yo que hay como un pánico, así como que, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si aceptas que estás triste? ¿Qué pasa si aceptas que algo te duele? Pero pareciera que hay un pánico.
El problema es que estamos en una sociedad, estoy ajustando un poco la iluminación aquí, no quiero ni que me que estar muy, muy enfocado ni poco. Muy bien. El problema es que vivimos en una sociedad que se ha sumergido en la autocomplacencia, en una especie de nihilismo descontrolado, ¿vale? En que todo tiene que ser súper placentero, ¿no? Y no tenemos que tener ninguna dificultad, ¿vale? La gente intenta acallar al que piensa diferente, ¿no? Y cuando tú estás instalado en, en una verdad única, casi siempre estás equivocado, ¿vale? Porque tú tienes que poder escuchar. Yo quiero tener la oportunidad de escuchar si estoy equivocado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo le aplicamos a lo emocional, al sufrimiento, ¿eh? Entonces, queremos lo inmediato, queremos tomarnos una pastillita para ser feliz. ¿M? Queremos que así como nosotros apretamos un botón y damos un like y o sale un corazoncito, que así nuestra vida funcione y que como una especie de aerodeslizador, ¿eh? Pasemos por encima de la superficie del mar de la vida sin nunca mojarnos. O sea, nadie quiere, por Dios, si me llego a salpicar la cara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que vas a conocer lo que es la vida, ¿entiendes? Ujú. Hay una historia que cuentan los orientales, este, que dice que Dios inventó el vinagre de la vida y se lo dio a probar a tres sabios, ¿no? A Confucio, a Buda y a Lao Tse, ¿no? Entonces, se lo dio a probar a Confucio, entonces Confucio lo probó, bueno, se puso color morado, hizo arcadas, se escupió, maldijo, se controló, respiró y dice, bueno, sí, realmente esto es una porquería, esto no hay quien se lo tome. Pero con mis preceptos morales y con mis conceptos filosóficos podemos lidiar con este vinagre. Muy bien, se lo dan a Buda, bueno, Buda lo tomó y se le dieron vuelta a los ojos y inhaló, exhaló, intentó concentrarse en su ser y dice, sí, la verdad que este vinagre es insoportable. Pero si seguís mis enseñanzas, podéis dejar de reencarnar y no tener que volver a probarlo. Vale, allá le toca a Lao Tse, que va, se tapa la nariz, se lo zampa y dice, es verdad, es verdad. Y los otros dos lo miran y dicen, ¿qué es lo que es verdad? Es verdad lo que decía mi padre. ¿Y qué decía tu padre? ¿Qué es lo mejor que hay para calmar la sed? ¿Me dejáis terminar vuestras copas? Vale, el vinagre de la vida al final es lo único que va a calmar tu verdadera sed. Y tu verdadera sed es saberte cómo estás tú, al haber atravesado ciertos obstáculos. Se habla mucho de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Dicho Mm. así, en plan tosco, ¿no? En plan carpintero, vamos a cortar ahí con el serrucho, y decir que, bueno, que el dolor sería el evento puntual de lo que a mí me pasa, ¿no? Es, por ejemplo, bueno, me doy un martillazo en la mano. Dios lo prohíba, pero me doy un martillazo en la mano, eso me duele, ¿vale? Después el sufrimiento sería lo que yo le agrego a ese evento puntual, y entonces yo empiezo a decir, Dios mío, me doy la mano, ay, a ver si la mano se me cae, pero mira qué tonto que soy. Claro, ya mi padre decía que yo era un inútil para usar un martillo. Entonces sumamos toda esa carga que es emocional y también es mental, ¿vale? A un evento puntual. Es decir, lo que hace generalmente el sufrimiento es tras aumentar en el tiempo, la línea temporal, una cosa que estaba aquí, te lo traslada hasta aquí, o sea, lo amplía, ¿no? Lo alargas, lo amplías, lo maximizas. Claro, claro, eh, claro. Entonces, se suele decir que el sufrimiento es opcional, ¿no? Queda muy bonito cuando uno lo escribe en el Facebook o lo pone en las redes. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pero yo tengo muchos peros con esa frase, porque no siempre es opcional. Una persona que tiene la desgracia de perder un ser querido, ¿vale? El ser querido falleció hoy, pero de pronto ese sufrimiento, ese duelo, es inevitable. Necesito un tiempo para procesar eso, no es tan fácil. Entonces nosotros tampoco que tenemos, si bien nosotros tenemos que aspirar, ¿vale? A bebernos el vinagre de la vida y que nos sepa amargo lo más breve posible,
Nosotros no podemos condenar, no podemos demonizar el proceso que nos puede estar sufriendo. Hay cosas, hay sufrimientos de los que quizás no nos liberemos en toda nuestra existencia. Hay cosas que nos han dolido y nos van a doler siempre, Mm. ¿vale? Lo que nosotros hacemos es aprender a gestionarlo y a sacar de eso la luz. El concepto cabalista es Sí, venga, el venga. El concepto cabalista es cuando nosotros hablamos de la, digamos, del trabajo interior, hablamos de la corrección, de hacer el tikkun, ¿vale? El tikkun significa corrección o restauración, que es mi acepción favorita. Entonces, cuando uno tiene un defecto, es un trozo de luz que está oculto. ¿Oculto por qué? Por una cáscara o concha que se llama klipa, en hebreo, ¿no? Es una cáscara, una cubierta. Entonces, un trozo de información correcta envuelto en algo incorrecto. Entonces yo no puedo reventar esa parte de mí. Yo lo que tengo que hacer es pulirla. ¿Vale? Y lo mismo pasa lo mismo pasa con el dolor. A veces el dolor lo que ayuda es a que yo pueda recuperar el tesoro que había debajo de todo ese barro. ¿eh? Como por ejemplo, ¿no? La gente suele pensar hay gente que suele pensar que el odio viene por la falta de amor, ¿vale? Pero el odio y el amor no son opuestos. El opuesto al amor es el miedo, Sí, lo habías dicho en alguna ocasión. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un problema de miedo, entonces yo lo que tengo que buscar es, hay algo en un amor a algo concreto que aquí no se está procesando. Hay algo aquí que está atrapado. Y muchas veces la única fórmula para que nosotros podamos encontrar la manera de romper esa cáscara y sacar la luz de adentro de nosotros es mediante una situación dolorosa. Desgraciadamente es así. Nosotros aprendemos más por el garrote que por el consejo. Sí. Yo sé, porque se nos va el tiempo, ya nos queda poco. Tú decías, bueno, hay que aprender a gestionar el dolor. Para poderlo convertir en luz, hay que aprender a gestionar el dolor. Ahí está el meollo, porque, ok, entiendo que el dolor nos hace más sabios, más fuertes, que incluso decías que hace cambios a nivel cerebral, que el cerebro se fortalece, nos puede usar a ser más humanos también, ¿no? En vez de ser una persona que juzga duro, bueno, voy entendiendo cosas de la vida y de los seres humanos, me hace más humano, eh, me puede ser más benévolo, pero ¿cómo lo gestionamos? Ahí está el punto. Ya me duele mi enfermedad, ya me duele el posible cáncer, Dios no lo quiera, ya me duele el estómago hoy, ya me duele esta ruptura amorosa, ya me duele la pérdida de mi ser querido. ¿Cómo gestiono el dolor? Claro. Claro, a ver, no hay una navaja suiza para gestionar todas las situaciones, porque las combinaciones son, digamos, Infinitas. infinitas, ¿vale? O por lo menos son demasiado, ¿no? Mm, Demasiado amplias. Entonces, yo aquí en el libro hablo sección por sección, nos llevaría muchísimo, ¿no? mm, Sección por sección, cómo gestionar. Sobre todo, lo que nosotros tenemos que hacer es comprender la naturaleza de la situación, ¿vale? Por ejemplo, tengo que gestionar el dolor que, no sé, un hijo mío no me hable más, ¿vale? O que no haya sido lo suficientemente agradecido. ujú. Por ejemplo, el hijo se va a otro país, ¿vale? ¿No? Entonces, por Sí, se ejemplo, ¿cómo distancia gestiono yo también, este ¿no? dolor? Emocionalmente, puede estar en la misma ciudad y se Claro. distancia. Ajá. Sí, lo que sea. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, que sea una rotura de una relación, ¿no? Padres e hijos. Entonces, yo voy a gestionar, no tengo una fórmula, sino que yo tengo que comprender la naturaleza de la situación. Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, que ser padre, y yo hablo mucho de eso también aquí, el tema de ser padre, de ser hijo, son relaciones, son cuestiones diferentes. Pero si yo entiendo que ser padre es un trabajo en el cual yo voy a estar efectivamente unos 15
a reventar 20 años formando una persona, aunque hoy cada vez es más difícil formar a las personas porque a nuestros hijos los forman las redes. Eso es Mm, otro tema, ¿vale? Muy complejo y muy molesto. Entonces, si yo entiendo entiendo y desromantizo la relación entre padres e hijos y entiendo cuál es mi función, que es traer un alma para que esa alma fortalezca sus alas y pueda despegar, si yo entiendo que esa es mi función, ¿vale? Y que ese es mi papel, me va a costar y me va a doler, pero voy a entender que si yo hice lo correcto y esa alma despegó como estaba previsto, el hecho de que esa alma se lleve bien conmigo o no, me quiera saludar o no, es irrelevante. Es relevante para mí desde ujú, mi percepción romantizada de lo que son las relaciones. ujú, Pero en realidad es que nunca ha funcionado así, ¿sabes? Porque a veces hay suerte de que el alma que ha elegido encarnar en tu familia se lleva bien contigo. Pero no siempre sucede así. O sea, los lazos sanguíneos nunca han significado, nunca han significado la imposibilidad de que exista un conflicto o un odio. De hecho, si estudiamos la historia, la cantidad de familiares que se han matado entre ellos es alucinante. Que uno dice, ¿y dónde está la familia? Bueno, la ujú, familia justamente está para realizar esa especie de acto de trampolín. Entonces, si yo entiendo que yo soy ese trampolín y asumo mi tarea y la hago con amor, ¿vale? En lugar de estar esperando, porque en realidad en el fondo yo estaba esperando que me lo agradecieran, normal, ¿no? ujú, Pero si yo no entiendo que de pronto que existe la posibilidad de que eso no suceda, entonces podré aceptarlo. La forma fundamental de gestionar el dolor, si pudiéramos poner una pequeña fórmula, ¿vale? Y digo, esto es muy general, sí, claro, muy tomando un general, límite de es tiempo. la Ajá, aceptación. ok. Aceptar. Primero aceptar la situación, no luchar contra ella. ¿Vale? Si me divorcio, me divorcio. Si pierdo un trabajo, pierdo un trabajo. Si tengo un dolor, bueno, primero aceptarlo. ¿Vale? O sea, no luchar contra él. Que ahí es donde De hecho, está complicado el asunto. claro, pero fíjate que en la psicología formal, la aceptación es la última etapa del duelo. Ujú, ¿Eh? Entonces, uno puede entendiendo los conceptos espirituales correctos, saltarse todos los otros pasos y llegar a la aceptación. Con ujú. el tiempo uno se va entrenando, y entonces uno no tarda tanto tiempo en llegar a la aceptación, porque uno entiende la naturaleza de las relaciones. ¿Vale? Si yo entiendo que la naturaleza, no sé, de la vida es que nazca y después que me muera, ¿vale? En un momento determinado, si a mí me llega mi hora, bueno, yo tengo que aceptar que eso es así. Lo que Oye, pasa es que... pero ahora sí que como tanatóloga que soy, Ujú. voy a rescatar lo que decíamos hace ratito. O sea, sí, primero decir, bueno, me duele, pues voy a aceptar que me duele y lloro y me pongo enojada y todo, porque pensar que voy a llegar a la aceptación así nada más, porque sí, pues no, hay que, como tú decías, pues darse el permiso y la oportunidad de, coño, sentir lo que siento. No, claro, a ver, eso uno no es menos persona por eso, Ajá, es menos espiritual por eso, todo lo contrario. Tú necesitas explorar eso a veces y por eso esas cosas están en tu camino y si tú te fijas, las personas que han pasado por las mayores dificultades son las personas más interesantes. ajá, No hay nadie más aburrido que el que le ha ido súper bien todo en la vida. No tienen de qué hablar, es una cosa que tienen tanto derecho a la vida como los otros seres humanos, pero ¿qué vas a aportar? ¿Dónde está? Somos seres creados para el desafío, ujú. ¿vale? Es como tú ir al gimnasio y todas las pesas sean de plástico y estén vacías, ¿sabes? Sí, claro, mira, estoy haciendo pesas, pero ¿qué haces? Eso no es nada. La vida no puede ser eso. De hecho, si la vida fuese eso, estaríamos todos encerrados en el manicomio porque no podemos vivir sin las dificultades. El tema es que, claro, hay que aprender a gestionar y entender que nosotros, todos nosotros, somos vulnerables, ¿vale? La vulnerabilidad está presente, eso es un capítulo que tengo mucho cariño aquí de este libro. La vulnerabilidad está presente, hay un principio de vulnerabilidad, pero lo que sucede es que una cosa es ser vulnerable, aceptar que eres vulnerable y que cada tanto alguna cosa te va a hacer, te va a hacer pupita, como decimos en España, ¿no? Te va a doler, ¿eh? Y otra cosa es ser frágil. Son dos cosas totalmente diferentes.
¿vale? Las personas que se hacen las fuertes generalmente son frágiles. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una bola de aluminio y una de cristal, ¿vale? Eh, si yo las aprieto, las dos se van a romper tarde o temprano, pero la diferencia es el tiempo en que tardan en quebrarse. Pero cuando se quiebran, es espontáneo, ¿vale? El material cede, ¡pum! La de cristal se rompe antes que la de aluminio, ¿vale? Ujú, Pero las dos se rompen. Entonces, ¿qué sucede cuando uno es frágil? Que hay un pasaje de sano a roto inmediato. ujú. Cuando uno entiende su vulnerabilidad y uno hace un trabajo interior, uno es más como una pelota de goma. Las circunstancias nos aprietan, nos aprietan, nos aprietan, pero entonces volvemos al sitio y nos vuelven a apretar y volvemos al sitio porque tenemos un espacio de visión y de conciencia en el que percibimos y podemos evaluar las cosas de una forma en que estemos atentos y seamos conscientes de que esos procesos nos van a ocurrir. Cuando tú sabes que algo te va a ocurrir, bueno, no es un ataque por sorpresa, ¿sabes? ¿No? Y cuando tú aceptas que eres vulnerable, y además que cuando aceptas que eres vulnerable, pasa algo muy interesante. Es como cuando un ejército sabe cuál es su punto vulnerable. ¿Qué hace? Lo fortalece. Claro. En cambio, cuando tú tienes la ilusión de la invulnerabilidad, te piensas que no te va a pasar nada, que el mundo es maravilloso y que los unicornios danzarán por los campos. Y entonces cuando te viene la crisis, te pisa totalmente por sorpresa, derrumba totalmente tus criterios, te pulveriza. Y esa caída es la más dura. En boxeo decimos, el golpe que te derriba es el que no has visto. Ujú. ¿Sabes? El knockout es el que no viste. Entonces, hay que estar atentos y entender que la vida es un proceso dinámico. Ok. Entonces, de esa forma nosotros podemos salvaguardarnos, es decir, sabemos que vamos, si tú te subes al ring sabiendo que te van a golpear, bueno, tú vas a operar según eso. Si tú te subes al ring pensando que te van a regalar rosas, el primer guantazo que te dan te va a sentar muy mal. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa experiencia para trascender, para salirnos un poquito de nosotros mismos y entender que somos vulnerables, sí, pero frágiles, no necesariamente. No necesariamente. Porque los animales en la naturaleza tienen sus puntos flacos y no por eso son frágiles. Son vulnerables, sí, pero no son frágiles. Entonces, al transformar la luz en el dolor en luz, te conviertes en una persona mucho más fuerte, mucho más, digamos, eh, ¿cómo se dice? Mucho más, eh, no me sale la palabra, elástica no, es más Flexible. flexible, eso sí. Ok. Es mucho más flexible porque eres capaz de absorber las situaciones y de manejarlas de una forma totalmente diferente. Entonces ya no se te va a acabar el mundo. Vas a sufrir, sí, pero vas a saber que, bueno, que eso es parte de un proceso. ¿Te va a doler? Claro, te va a doler como cualquier persona, pero no se va a acabar tu vida ahí. Y eso es Oye, fundamental. y decías, bueno, te subes al ring esperando los trancazos, no rosas, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que tener esa conciencia que tú decías desde adolescente de que pues va a pasar, el dolor se va a hacer presente en algún momento. Pero también aguas con el pesimismo, ¿no? Y con estar Claro. esperando siempre lo peor, ¿no? Porque No, 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 hay no. gente que así es, que siempre dice, espera, no te hagas expectativas, que sí, que las expectativas altas pueden ser una causa de desilusión y de dolor. Pero también hay gente que dice, no, 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 espera siempre lo peor. No me parece una buena estrategia. Winston No, Churchill, Winston Churchill le decía, yo soy optimista porque no le he encontrado mucha utilidad en ser pesimista. Los pesimistas nunca han ganado una batalla. ah, claro, Nadie va a una... o sea, la situación está difícil en general. Dice, uy, bueno, vamos a perder, hijos míos. Pero ¿quién me entró en una batalla así? O claro. sea, no tiene sentido. Una cosa es estar preparado, ¿no? Una cosa es estar preparado. Y la frase fundamental creo que es, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Tú espera lo mejor, no puedes tener una vida oscura. Nosotros como cabalistas confiamos en la misericordia y en la bondad divina. No Claro, podemos estar esperando eso, ¿no? claro. Decimos, solemos decir que Dios no te mete en los problemas, te metes tú. Él es el que te saca, ¿sabes? Claro, Mm. porque nosotros metemos la pata y después decimos, uy, pero ¿por qué me pasa esto? Hombre, fíjate tú, ¿no? Sí, y Porque por lo general es
Dios me mandó un castigo, ¿no? Pensamos, ¿por qué Dios no estará castigando? O luego también alguien me decía, bueno, pero no hay que decir eso, pero luego cuando salimos del apuro decimos, ay, es gracias a Dios. Entonces, pues nos metemos en el apuro solitos y muchas veces Muchas también, veces, ¿eh? muchas veces. O sea, probablemente, a ver, hay cosas, yo entiendo que hay cosas que a mí me han llevado a otras fuerzas simplemente para sacármelo tonto, ¿vale? Porque todo estaba, claro, me conoces 15 16 años atrás y no hablas con la misma persona. ¿Y eso fue a qué? A fuerza de garrotazos, ¿vale? A fuerza de madrazos, como dicen mis amigos mexicanos. Como decimos en México, claro. Te traen el camino, sí señor. Ah, tú quieres ir para ahí. No, mira, chaval, ping. ¿Sabes qué? Para allá. Vale, papá. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Que no está demasiado relacionado, pero hablando de la vida espiritual, nadie se despierta, nadie, ¿eh? Nadie se despierta, salvo algún maestro súper elevado, se despierta una mañana y dice, oh, no tengo nada que hacer, hoy me voy a iluminar, voy a dejar todo lo terrenal y me voy a lanzar a la... No, Ajá, no, que va, tú estabas comiendo del plato que comía todo el mundo, claro. de la superficialidad que comía todo el mundo, y de pronto has tenido la suerte, y por eso se dice en la Torá, Dios castiga, ¿cómo es? Bendito el hombre que Dios castiga porque de él se acuerda. ¿Mm? Entonces, cuando te ve con el hocico metido ahí en el mismo plato, consumiendo lo mismo que todos, vienes y dices, bueno, a este, ¡paf! Venga, quita de ahí que ahora de esto no es tu alimento, te voy a sacar. Claro, cuando uno está acostumbrado a ese alimento y lo sacan, uno llora como un niño pequeño, porque ya eso era lo mejor que tenía. No, eso no era lo mejor. Y a veces los sufrimientos, las vicisitudes, nos vienen para sacarnos de eso. Como de pronto viene una amiga o un amigo y te dice, ah, bueno, porque me he separado. Y bueno, ¿y cómo era tu vida? Ah, nos llevábamos fatal. Vale, ¿y a ti te parece eso una desgracia? Yo creo como que no. Tú lo ves como una desgracia porque estabas aferrado a una situación. Vale, pero en el fondo han tenido que venir otras fuerzas para sacarte de esa situación que te iba a conducir justamente al sitio que tú no querías llegar, que era ser infeliz. Ujú, Y por eso no, tenemos la mala costumbre de no mirar más allá de nuestros ojos, de nuestra nariz, y contemplar solamente aquello, vamos, que es lo inmediato. ujú. Mal, porque nosotros no tenemos la capacidad de levantar nuestro dron espiritual y ver las cosas de tan arriba. Lo vamos entrenando, pero cuando las personas estamos a ras, a este nivel, no, si tú tienes un dron a nivel del suelo, solamente ves lo de inmediato. Con lo cual te preguntas, ¿para qué tengo un dron? Porque para ver las cosas de ahí ya no lo necesito. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestro sentido espiritual simplemente por el hecho de poder contemplar la vida con una perspectiva mucho más amplia. Al Claro. contemplar una perspectiva más grande, tú entiendes que no todo es lo que parece. No Sí, todo no, es lo que no parece. es que Dios castigue, por algo te pasan las cosas, en los problemas se mete uno solito. Cuando vienen las dificultades, por lo general es porque ahí hay un camino de crecimiento. Y cuando salimos adelante, sí, Dios nos ayuda, pero también es que tú eres el que tiene que salir adelante. Dios no hace tu chamba, entonces sí, cuando sales Ah, no, no, adelante, no, también no, hay no. que reconocer, mira qué padre, salí adelante. Hay que Claro. reconocerse a uno mismo. Pero fíjate tú, a ver, poniéndolo de forma antropomórfica, ¿no? Imaginemos que Dios es un padre físico, ¿no? Un Ajá. señor. Y quiere educar a su hijo. ¿Cómo le gustaría que fuese su hijo? ¿Que estuviese todo el día pegado a su pantalón? Una madre que quiere que su hijo que esté todo el día pegado a su falda y que le tenga que hacer la comida y llevarlo al baño y con 20 años tenga que hacerle, no sé, todas las cosas que debería hacer una persona adulta. No. ¿Cómo es la forma de que nosotros progresamos? Porque nos salimos del nido. ¿Cómo aprenden las aves a volar? Porque viene mamá águila y le da un picotazo y tira el pichón. Y uno dice, ¡ay, qué cruel esa madre! No, no, no. Está haciendo lo que debe hacer.
Nosotros debemos crecer, nosotros no podemos crecer en la absoluta tranquilidad. De hecho, los antiguos rabinos, cuando las cosas le iban demasiado bien, siempre le pedían a Dios que le mandara alguna dificultad, no demasiado grande, no demasiado insuperable, pero para mantener aceitado la máquina, para mantenerse en forma. Si no es como, si utilizamos, si no es como un boxeador que no pelea nunca. Claro, se va a poner fuera de forma, va a perder reflejos. Nosotros tenemos que tener esos reflejos porque la vida es dinámica. Viene una cosa, la enfrento, la supero, viene otra. Vale, al mismo tiempo eso me da sabiduría para poder ayudar a otros que también superen sus cosas. Entonces es un intercambio constante. Claro. ¿Vale? Es dinámico. Nosotros no queremos, lo que nosotros queremos es, todo ser humano tiene la ilusión de que va a llegar a un sitio donde hay un sofá y una mesa de cóctel y se va a sentar ahí y va a disfrutar eternamente. Eso no existe, eso no va a pasar, amigos, lo siento. Que crea eso, eso no es verdad. Ok. Vas a estar sentado en la mesa de cóctel, va a entrar un grupo de fuerzas especiales, te van a tirar los cócteles, vas a salir a otra aventura, después al poco tiempo vas a tener que nadar en un lago lleno de cocodrilos, después te vas a sentar otra vez en la mesa de cóctel y así hasta la eternidad. Vas a ir superando y cada vez que te sientes en tu mesa de cóctel, que tengas ese momento de solaz y de paz, vas a decir, esto es lo más rico que hay. ¿Pero Bueno, hay por que qué? disfrutarlo cuando pase. Claro, claro. Pero fíjate tú, ¿qué es lo que le pasa a la gente que lo tiene todo? Esa gente se arruina. Siempre me acuerdo de lo que decían en la película Matrix, la primera, que el villano le decía que habían hecho un programa para que los seres humanos siempre fueran felices, que tuvieran de todo. ¿Y qué es lo que le pasaban? Que se suicidaban todos. Porque no hemos nacido, para la abundancia absoluta. Y eso es uno de los grandes problemas también que tenemos con esta sociedad, que cada vez hemos quitado más obstáculos, ¿vale? Y hemos dejado el esfuerzo de lado. Cuando el ser humano no tiene que esforzarse por conseguir nada, que en el judaísmo le decimos el pan de la vergüenza, cuando uno obtiene algo que no ha merecido, ¿no? Por ejemplo, los niveles estudiantiles se bajan tanto que los niños casi no tienen que estudiar porque pobrecito, uno no le vaya a decir que ha reprobado, que igual le causa un trauma, ¿no? Entonces Sí, uno que sí, sí, tiene, sí, sí, sí. al fondo de esa teoría, uno tiene una serie de personas que no han sido capaces de superar nada. Si una persona no es capaz de superar nada, no puede llevar adelante la vida, salvo que viva en una burbuja. Sí, Mario Saban lo comentaba en algún programa que tuve con él, que necesitamos ese reto que nos haga levantarnos todos los días y decir, eh, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro, claro. Necesitamos ese Ujú, estímulo, lo tenemos que encontrar. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente que, por ejemplo, en gente que solo ha conocido el trabajo, ¿no? A mí me contaban amigos que las personas esas se jubilaban y entonces después estaban todo el día visitando a sus compañeros de trabajo. ujú. Digo, su vida se había transformado simplemente en ir a cumplir un horario y no sabían qué hacer con su vida. Eso me parece muy triste, Claro, ¿sabes? sí, claro. Sí, 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 Tenemos que no, tener un no tener estímulo. nada más que le dé sentido a tu vida. Los seres humanos somos multifacéticos y necesitamos muchas cosas que nos dé sentido, ¿no? Se nos Por acabó el supuesto. tiempo, Joseph, ya ni música escuchamos, ya ves. Este, ¿Tu libro dónde lo conseguimos? Bueno, se consigue en las librerías, supongo yo, en habla hispana, Editorial Obelisco lo tienen casi todos los países. Si no, también se puede adquirir por internet, en las diversas plataformas. En Es decir, Amazon estará sí, 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 sin duda, sí. La luz del dolor. Ahora, ¿qué? La luz del dolor. Ok, de Joseph Beira. Para seguirte, Joseph, platícanos cómo le seguimos, tus redes sociales. No, podéis encontrarme tanto en Facebook como en Instagram, por Josep Beira, en YouTube. Tengo el nombre de mi escuela, ¿vale? Que es Kabbalah La Jabot Esh, pero Ah, seguramente la Jabot Esh es la Kabbalah de las Damas de Fuego. ¿cómo lo escribimos?
Lajavot, Ajá. L-A-H-A-V-O-T, Esh, E-S-H. ¿Quieres te lo L-A-H-A-U-B. escribo? Si quieres te lo escribo en el chat, mira. Sí, B-T-E-S-H. Sí, porque luego ahí tienes cursos grabados, ¿no? Sí, sí, tengo, a la gente que así lo desee, tengo un curso de los fundamentos de la Kabbalah, que son, no me acuerdo si 3 o 14 clases. Ajá. eh, bueno, se pueden adquirir individual o en conjunto, ¿no? A Ujú. raya. Eso dependerá del ritmo, el bolsillo y las ganas de la persona. Este, y bueno, el que quiera se contacta conmigo, yo le paso el listado de mis clases, también está en mi YouTube, puedes encontrar un montón de material. Y bueno, en Facebook y en Instagram publico mis locuras, así como mis cosas personales. No, no lo tengo solo dedicado a la Kabbalah, sino bueno, Sí, ahí me como que el dedico. Facebook es más personal, pero para Sí, seguir sí. tus cursos es en YouTube, es Kabbalah, K-A-B de bueno, A-L-A-H, y luego aparte L-A-H-A-B chica O-T, y luego aparte E-S-H, para que la gente te siga. Joseph, como siempre, una delicia platicar contigo. Se nos pasó el tiempo, ya tengo que cortar. Ah, sí, me quedé con ganas de más, la verdad, porque Siempre nos empezamos a quedamos tocar con temas. ganas de más, pero volveremos a platicar, volveremos Eso a es bueno, eso es platicar. bueno. Otra Joseph cosa sería, Beira. "Oh, Dios mío, ¿cuándo terminará esto?" No, lo bueno de quedarnos con ganas de más es que da pie a que nos volvamos a reunir. ¿Eh? Dios mediante, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Joseph Beira. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por el privilegio de su atención. Este programa se repite el viernes. Los espero la semana que entra con un programa nuevo. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.